Señores, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Eduardo Sanz Lobatón, Yayo, Yayo tengo el mío, director de aduana, profesor, catedrático universitario y por demás un amigo de esta plataforma. Nos dijo que sí, era nuestro primer invitado, pero aquí está con nosotros en el día de hoy. Yayo, buenos días, bienvenido a esta plataforma. Bueno, muy buenos días, contento de juntarme con gente querida de muchos años, amigos, y deseándoles a esta plataforma lo mejor posible. Aquí hay mucho talento, mucho empuje, mucho emprendedurismo, o sea que yo estoy seguro que esto va a ser importante en la comunicación dominicana. Gracias, Yayo. Yayo, las actividades recaudadoras de la Dirección General de Aduana han mostrado un interés particular en el presidente de la República. ¿Qué tu aduanas se propone lograr en los próximos 6 meses en pos del crecimiento de la República Dominicana? Mira, lo primero es resaltar el hecho de lo robusta y lo reconocida que está la economía dominicana. En la semana pasada, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional volvieron a ratificar la economía dominicana como la economía de mayor crecimiento de América Latina. Eso es un hito importantísimo. Y nosotros, como miembros del equipo económico del presidente Abinader, hemos podido ver en primera línea lo que ha sido la gestión de esta economía. Sí. Desde la Dirección General de Aduanas, donde nosotros manejamos alrededor del 25% de los ingresos del Estado, podemos ver cómo el incremento en nuestro trabajo de zona franca, las exportaciones, que por primera vez promedian más de $1.000 millones al mes, del mismo modo como ha habido una creación de empleo que ha reducido el índice de desempleo en niveles que nuestra economía no había visto jamás. Claro. La modernización de nuestros trámites a través del programa de burocracia cero, que son cosas que quizá no son sexy, quizá no son cosas de primera plana, quizá, pero la manera en la que la economía dominicana se ha gestionado, no solo para salir de la pandemia, sino frente a la inflación más importante que el mundo vio en los últimos 100 años, en el año 2022, que nosotros pudimos paliar el incremento de los precios de la primera necesidad. Todo eso ha sido la gestión económica. Y de la Dirección General de Aduanas nos sentimos muy satisfechos con el hecho de que hemos podido implementar una serie de mejoras fundamentales, como por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduanas, solo el 40% de la mercancía que entraba y salía del país era inspeccionada por rayos X. Hoy más del 96% de la mercancía que entra y sale del país es verificada por rayos X, lo cual quiere decir que todo es más rápido, que todo es mucho más eficiente, y por eso ustedes ven los incrementos en los hallazgos de todo tipo de contrabando, de ilegalidades, que hacen la economía dominicana también más segura para invertir, más segura para recibir nuestras mercancías en toda parte del mundo. Y eso ha sido un reconocimiento a nuestra gestión. Cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduanas representábamos el 18% de los ingresos del Estado. Hoy representamos el 25% de los ingresos del Estado. Crecimiento del 7%. En un ámbito donde todas las aduanas del mundo comienzan a significar menos en la economía porque se convierten más en entes de facilitación de comercio que en entes de recaudación por el tema del libre comercio. Entonces, todo esto, por decirles también que por primera vez estamos usando la inteligencia artificial en el perfilamiento de nuestra carga. He visto drones también. Lo cual nos hace, o sea, nosotros hemos hecho de la tecnología la nueva manera en la que interactuamos en aduana, y eso nos hace sentir definitivamente bastante satisfechos. Yayo, en el 2019, cuando yo pertenecía a la Secretaría de Comunicaciones del Partido Revolucionario Moderno, eras el secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Moderno. Y lo soy todavía. Y yo recordaba en ese momento, cuando veíamos esta cartera de invitados, recordaba lo meticuloso que se era con las facturas, con el comprobante fiscal, que si hay que reportar, que si hay que tenerlo todo al día, los niveles de transparencia que venían desde esa Secretaría de Finanzas. Es algo que aplaudo y que he visto en tu trabajo. Y por eso quisiera preguntar en cuanto a lo del despacho de 24 horas, en cuanto a este sueño que ahora se ve más posible de convertirnos en un hub logístico, la República Dominicana. ¿Cómo se ha trabajado en esa transformación desde aduanas? ¿Cuáles son los trabajos que se han hecho en ese sentido? Mira, cuando nosotros llegamos, el promedio de despacho de un contenedor que entraba a nuestros puertos era de 9 días.
por el programa de 24 horas, por el que ya estamos despachando cerca de 100.000 contenedores, que es un verdadero hito, nosotros hemos reducido el tiempo de despacho promedio para un poco más de 2 días. O sea, de 9 días a 2 días. Y mucha gente me dice, bueno, pero ¿y eso qué quiere decir? Lo primero que eso quiere decir es que hemos ahorrado a la economía dominicana, a los importadores y a los exportadores dominicanos, más de 2.000 millones de pesos que no se han pagado en almacenamiento, en seguridad, en transporte. Son 2 millones, perdón, 2.000 millones de pesos que han ido a los bolsillos de todo el que compra cualquier tipo de producto en República Dominicana. Entonces, eso nos hace, si tú quieres coger tu mercancía y venderla en Estados Unidos porque la traes de Colombia, o venderla en Europa porque la traes de Costa Rica, haces a la República Dominicana un destino apetecible, porque tu mercancía entra y sale rápida, con seguridad. En el mercado que te van a recibir tu producto, saben que nosotros tenemos rayo X, que nosotros tenemos inteligencia artificial. Entonces eso es lo que nos convierte en un hub logístico, porque tenemos, por un lado, la infraestructura de seguridad, la infraestructura de tecnología, que nos permite decirle al mundo, si sus mercancías pasan por la República Dominicana, pues entonces de esa manera podrán ser mejor recibidas por los mejores mercados del mundo. Muy bien. ¿Qué tan grande es ahora mismo el impacto del contrabando en República Dominicana? Lo pregunto porque la semana pasada me parece que vi que ustedes tuvieron una quema importante de productos de contrabando. ¿Qué tanto impacto causa el tema contrabando aquí? Mira, los expertos en la materia del contrabando y el crimen organizado y demás dicen que el crimen organizado nunca descansa, y es una lucha constante, es una lucha perfectible, es una lucha mejorable, y eso influye de manera determinante en todo lo que nosotros hacemos. Sin embargo, las estadísticas nos defienden. Por ejemplo, por primera vez en 10 años, nosotros la semana pasada pudimos decomisar y destruir más de 1 millón de artículos falsificados, tenis, carteras, zapatos, de marcas reconocidas que no habían pagado el royalty, que no habían pagado el permiso para el uso de la propiedad intelectual. Fue una actividad que le hicimos de la mano de la Embajada de los Estados Unidos, de las embajadas de la Unión Europea, del Ministerio Público y los organismos de seguridad del Estado. Si tú te vas a cualquier tipo de rubro que utilizan los contrabandistas, sean los cigarrillos falsificados, sean los alcoholes falsificados, sean las ilegalidades, estupefacientes y demás, sí, tú verás que en una es el 300% más, en otra es el 150% más de hallazgos que tenemos en la Dirección de Aduanas, gracias a lo que yo decía del uso de la tecnología de rayos X, gracias al uso de la tecnología de la inteligencia artificial, y gracias a el hecho de que nosotros hoy estamos en condiciones de poder perfilar y administrar y procesar más del 96% de la carga que entra y sale del país, inclusive con los hallazgos de armas y armamentos, que inclusive hemos tenido este debate en las Naciones Unidas, hemos podido poner de relieve, aún con mayor determinación, las desgracias de las bandas terroristas que azotan al hermano país de Haití, y todo eso ha sido por la data y por las cosas que nosotros desde la Dirección General de Aduanas hemos podido comprobar. Yayo, tú hablabas del contrabando de armas, del contrabando de estupefacientes y estas cosas que aduana ha sido determinante en lograr una efectividad con las autoridades. ¿A qué porcentaje, por ejemplo, aduana se ve expuesto permanentemente de sus contenedores en que aparezcan cargas de tal tipo? Mira, en términos de los contenedores que pasan por nuestros puertos, definitivamente estamos, déjame ayudarte aquí, estamos, no es un porcentaje significativo ni es un número de contenedores importantes, pero sin embargo, sí es una amenaza constante, sí es una amenaza que no cede, que tiene que, imagínate, nosotros podemos procesar en un día de 5.000 a 7.000 contenedores y en uno de ellos que podamos tener algún tipo de este problema, pues es significativo para nuestros socios comerciales, para nosotros. Inclusive, fíjense que cuando el secretario de Estado de los Estados Unidos estuvo aquí, Marco Rubio, hizo un reconocimiento de las posibilidades de este país como hub logístico, hizo un reconocimiento del trabajo que hicimos nosotros. Evidentemente, el hecho de que la República Dominicana haya sido propuesta como uno de los líderes en la lucha contra el fentanilo
y otras demostraciones de este tipo, los reconocimientos que nos ha hecho la DEA, que es la especie de la DNCD de los Estados Unidos, el trabajo que ha hecho el contraalmirante Ulloa y los organismos de seguridad de la República Dominicana, nadie los pone en duda. Inclusive nosotros en estos años hemos tenido los hallazgos históricos más importantes en la lucha del crimen organizado. Y yo creo que todo eso habla de cómo la marca país en este tema se ha ido robusteciendo y se ha ido estableciendo, de que en la República Dominicana el crimen organizado no tiene mucho espacio para funcionar. Para nadie es un secreto definitivamente el crecimiento que ha tenido aduanas en la gestión de Yayo San Lobatón. Pero yo quiero entrar en otro tipo de materia. Yo quiero saber en qué posición está actualmente Yayo Sanz Lobatón en la carrera presidencial. Mira, yo decía el otro día de que en la actividad pública, en la actividad política, lo peor que se puede hacer es poner la carreta delante de los caballos. Tú tienes que ir logrando objetivos y destacándote de una manera. Yo soy una persona que tuve el honor, el privilegio de acompañar a Luis Abinader desde sus inicios en el proceso de la lucha por el poder. Y estoy comprometido con su gestión, estoy comprometido con este gobierno que apenas está empezando. Todavía no hemos cumplido ni siquiera el año de inaugurado como segunda gestión de Luis Abinader. Sí. Entonces, yo creo que la prioridad tiene que ser esa, que la prioridad tiene que ser que Luis quede bien, que hagamos un gobierno como el que estamos haciendo, como el que hicimos los primeros 4 años, que recibimos la ventaja de casi el 60% de los dominicanos y la dominicana que nos refrendaron. Dicho eso, yo siempre digo que en la procura de consenso, en la procura de construir liderazgos, el trabajo nunca se detiene. El trabajo no se detiene, la política no es una moda, la política no es seguidores en Instagram o en YouTube, la política no es ese modismo que a veces los temas de publicidad, los temas de mercadeo nos pueden confundir. La política es un trabajo constante de años, de muchísimo conocimiento con la gente, de estar abierto a este tipo de escenario, a este tipo de iniciativas. Entonces, eso no se detiene nunca. Y nosotros, como yo creo que uno de ustedes decía hace brevemente, nosotros fuimos fundadores del PRM, hemos estado en sus 3 direcciones ejecutivas, como su secretario de Finanzas, hemos adquirido una experiencia en todo uno de estos procesos, en la formación de candidaturas a nivel nacional, que evidentemente nosotros entendemos que llegado el momento, nosotros vamos a presentar credenciales para que la sociedad dominicana y que mis compañeros y compañeras de partido, pues evidentemente puedan valorar lo que uno ofrece, la visión de país que uno tiene, que en cuanto a la innovación que esta sociedad necesita seguir asumiendo. Solo la innovación nos va a sacar de las grandes dificultades que tiene el país en temas transversales, como es la migración haitiana, como son los temas de educación, como son los temas y cuando hablo de educación hablo de preparar nuestra gente para el siglo XXI en toda la dimensión que eso requiere, en temas como inteligencia artificial, en temas de idiomas, en temas de seguirnos preparando para servirle al turismo mundial, de seguirnos preparando para hacer una economía que pueda seguir recibiendo gente de todo el mundo. Entonces, la respuesta concreta no es que no, es que todavía. Yayo, yo tengo 2 preguntas que va de manera esencial a ese esfuerzo que ustedes están haciendo en aduana. Entonces yo me pregunto, vemos a cada momento en los medios de comunicación que aduana superó la meta de recaudación. Ha hecho un estudio, es decir, su equipo ha hecho un estudio. ¿A qué se debe eso? A la buena gestión, al aumento del dólar, que ya está bajando, pero ha aumentado en un momento dado, al aumento de los fletes. Y la otra es, esta política arancelaria de Trump, esta política económica, yo creo que tiene cierto suspenso, cierto vilo aquí en la República Dominicana. Entonces, ¿cómo afecta esa política de Trump arancelaria a ese esfuerzo de hub logístico, de nearshoring a la zona franca? ¿Cómo nos afecta? Mira, yo voy a empezar por esa última parte. Lo primero es que el anuncio de las políticas arancelarias y de tarifas del presidente Trump ha privilegiado a la República Dominicana.
Lo primero es que nosotros estamos en el rango más bajito de lo que estableció el gobierno norteamericano de posibles tarifas. Nos puso en el 10%, que es lo mismo que tienen México, Canadá y otros países con una larga data de sociedad con los Estados Unidos de América. Dicho eso, al mismo tiempo nosotros estamos negociando para que, como pasa con México y con otros países que tienen tratado de libre comercio directo con Estados Unidos, las exportaciones dominicanas que vayan a acceder al mercado estadounidense, que tengan fabricación de origen dominicana, no paguen nada de arancel. Y en ese proceso hay una misión que ha estado ya varias veces en Washington del gobierno dominicano, que preside el canciller, el ministro de Hacienda, el ministro de Industria y Comercio, y nosotros mismos hemos estado trabajando en esa comisión. Casualmente hoy el presidente de la República va a la ciudad de Washington a unas reuniones con Marco Rubio, donde por supuesto este tema también va a seguir tratando. Pero cuando el mundo comienza a ver lo que la política arancelaria de Trump está haciendo, nos mira a nosotros como un mercado al que pueden venir a trabajar. Inclusive yo te puedo dar ejemplos ya de 5 o 6 empresas norteamericanas que están mudando su operación, que la tenían en China y la están mudando a la República Dominicana, porque China ahora tiene un arancel que anda por 100 y pico por ciento y nosotros tenemos un arancel que anda por 10%. O sea que hasta ahora, sí, tienes razón, genera algún nivel de... Cada vez que tú en el proceso de ensamblaje, en el proceso de producción, en el proceso de exportación, tienes que cambiar un botón o tienes que cambiar un comando, tienes que cambiar algún nivel de informática, pues eso te produce algún nivel de ansiedad y te produce... Ahora, nosotros a este momento, lo que está pasando con la política arancelaria lo único que hace es beneficiarnos, porque nos convierte en un mercado mucho más apetecible para toda la gente que quiere acceder al mercado estadounidense, porque si tú traes mercancía de Europa, el arancel es mucho más caro, si traes mercancía de Sudamérica, el arancel es mucho más caro. O sea, que nos ha convenido. Entiendo yo que hasta este momento nos está conveniendo porque nos sigue posicionando como uno de los destinos donde tiene lo que se llama el nearshoring y el friendly-shoring, que el nearshoring es un asunto geográfico, estamos a Claro. 90 minutos de la Florida, y por el otro lado, la identidad y el hecho de que el Marco Rubio, uno de los primeros países que visita, es el nuestro. Claro. Donald Trump cada vez que puede Nos distingue. se refiere a la República Dominicana con nivel. Mira, fíjate como ya la embajadora que vendrá Sí. a la República Dominicana está siendo ratificada por el Senado. O sea, hay muchas muestras de cercanía con los Estados Unidos que a nosotros evidentemente nos va a poner en una posición posible. Tú hablabas de las metas también. Yo ahora mismo en abril acabamos de terminar en un 107% de lo presupuestado y ha sido una norma para nosotros en la Dirección General de Aduanas. No ha sido siempre, pero por ejemplo en el 2021 nosotros superamos la meta en más de un 15%, y en el 2023 ahora también lo hicimos casi en un 105%, lo cual quiere decir que estamos generando más de lo que la Ley de Presupuesto General de la Nación nos está requiriendo, lo cual genera un superávit. Solo ahora mismo en el mes de abril generamos un superávit de casi 800 millones de pesos, que es un dinero fresco, que reduce el déficit, reduce el endeudamiento del país. Entonces, eso es parte de un círculo virtuoso con el tema de la tecnología, con el tema de lo que está haciendo el crecimiento económico, que es más de lo esperado. Entonces, al final, es un conjunto de cosas que siguen describiendo la economía dominicana como una economía muy fortalecida. Yo quiero volver al tema político. Ayer, cuando se hizo hicimos el anuncio de la entrevista contigo, yo hice una dinámica de pedirle a los seguidores que querían que te preguntaran. La pregunta que ganó, y lamento que me toque a mí hacerla, es que muchos PRMistas se quejan de funcionarios que no le toman el teléfono, de que no le han cumplido, de que no están nombrados, aliados, compañeros, que se sienten que están abandonados y que están fuera. Yo le decía, tú no eres presidente del país, ni eres el presidente del PRM, pero ellos entienden que tú tienes la influencia suficiente como para dar no solamente un mensaje de aliento, sino para saber qué se ha consensuado en la dirección ejecutiva del PRM para seguirle dando salida a esas apetencias que tiene el PRMista, aún sabiendo de que no hay cama para tanta gente. Mira, Abril, lo primero es que los que de algún modo han interactuado conmigo y me conocen saben que yo soy un compañero de compañeros y compañeras. Me consta. Yo me paso el día, la noche, los fines de semana, devolviendo WhatsApp, pegado del teléfono, tratando de dar respuesta en todos los sentidos, por una razón muy sencilla. La lucha por el poder requiere
de muchísimo sacrificio. Y yo, que recuerdo cuando nosotros fundamos el PRM, que salimos de la escalinata de un tribunal que nos extrayó, esa es la palabra, más de 30 sentencias en contra al grupo de abogados que defendíamos en ese momento a Hipólito Mejía, a mi querido hermano y de tiempo Orlando Jorge, Andrés Bautista y Anilda Vázquez, que fueron los primeros expulsados. Y ya cansados, estupefactos, con sentencias que eran que rojo, que negro, que verde, que azul, salimos a fundar un partido. Y yo que fui pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, a veces haciendo serrucho para alquilar sillas, haciendo serrullo para alquilar locales, pasando la mil penurias, que la gente se burlaba de nosotros, que se decían que si íbamos a fundar un partido, ya después de la experiencia de Atuey, de la experiencia del BIS, de la experiencia del PRI, de la experiencia de otros partidos que habían sido de prendimiento del PRD, que no habían podido cristalizar. Entonces, después de que yo recuerdo esas luchas de esos compañeros, de esas compañeras, de tanto sacrificio, de tanta discriminación, yo recuerdo que no auditaba la DGI de entonces, que no intervenían los teléfonos, la Procuraduría de entonces, o sea, enciendo fechoría. Tenían un nombre y tuvieron que cambiarlo por otro. Que no negaron el nombre. Enciendo fechoría nos las hicieron todas. Entonces, aquellos que estuvimos en esas luchas, no podemos hoy olvidarnos de la gente que nos acompañó en esa lucha. Eso sería inhumano. Claro. Y es un proceso constante. Lo que evidentemente nosotros cogimos un gobierno, Abril, que cuando abrimos los ojos estábamos en medio de una pandemia con un 60% del sobregiro del presupuesto nacional, con una incertidumbre. Señores, habría que ver lo que eran esos primeros días, que nos daban las 3, las 4 de la mañana, trabajando el tema de las vacunas que venían de China, que venían de Estados Unidos, que no iban a llegar, que la gente se nos moría en los hospitales, y cuando tuviera a ver pasaron 8 meses, 9 meses bregando con pandemia, y después de los 8 o 9 meses bregando con pandemia, entonces un precio del petróleo que había promediado los últimos 15 años, alrededor de 60, 70 dólares, y a nosotros se nos metió el petróleo en 150 dólares de un día para otro. Entonces, con el precio del pollo, el precio del cerdo, la crisis, en ese momento, la crisis haitiana, matan a un presidente de Haití. Ha sido un gobierno de crisis en crisis. Entonces, eso no es una excusa, pero sí es importante entender que de la única manera que podremos atender las necesidades de esta sociedad, entre las cuales están las de nuestras compañeras y compañeros, es si tenemos la simpatía de la gente, es si la gente nos acoge. Y algo bien hicimos, que casi el 60% de los dominicanos y las dominicanas votaron por nosotros en las elecciones pasadas. Entonces yo creo, y nosotros en la dirección ejecutiva del partido, y cuando hablamos entre todos, es un esfuerzo constante, es un esfuerzo de seguimiento. Nosotros tenemos 4 años y medio en el poder, y una de las razones por las que nosotros tenemos que ver de qué manera vamos a lograr seguir en sintonía con la sociedad dominicana, es para seguir abriendo espacios, es para seguir dándole la oportunidad a la gente de que participe de alguna manera, que se participa de muchas formas, no solo se participa con un empleo, no solo, miren cómo ustedes aquí desde un medio de comunicación se convierten en factores importantísimos del desarrollo diario de un ejercicio de gobierno. Y yo lo que creo es que sí, que hay que continuar, que hay que darle la cara a la gente, que hay que recibirlos, que hay que explicarle. A veces la gente, con explicarle la situación, le da algún nivel de satisfacción. Sí, lo que quiere es como que alguien le dé la cara. Correcto. Eso es así. Yo quiero hablar sobre este programa de pasantías que se lleva desde aduanas, porque para mí es uno de los modelos que debe ser replicado en toda la administración pública. Yo sé que desde el Ministerio de Administración Pública, con Sigmund Freud a la cabeza, se han tomado medidas para que estas pasantías, bueno, pues se vuelvan una costumbre a lo largo y ancho de los entes y órganos del Estado. Sin embargo, ustedes fueron los pioneros en ese sentido. ¿A qué se debe ese interés por las pasantías? ¿Cómo son esas oportunidades que se brindan a los jóvenes de nuestro país? Mira, lo primero es que toda sociedad que tenga esperanzas de renovarse, esperanza de cambiar, esperanza de innovar, tiene que abrazarse a las generaciones emergentes. Las habilidades que tienen los jóvenes de 18 a 24 años en tecnología, en investigación, en innovación, son increíbles. O sea que el valor que se le aporta a cualquier emprendimiento donde uno abraza esa iniciativa es increíble. Mira, yo te voy a dar el testimonio de que nuestro departamento de fiscalización, que es uno de los departamentos más complejos de la Dirección General de Aduana, porque son los que van donde los importadores le dicen, mira, ese vaso tú lo declaraste a 5 pesos, pero el vaso no vale 5 pesos, vale 10 pesos.
Y eso es complejo, estáselo diciendo a la gente. Claro. Y nosotros... Y peligroso Y también. peligroso. Y nosotros hemos incorporado un grupo de pasantes al Departamento de Fiscalización con unos resultados extraordinarios. Qué bueno. Ya vamos cerca de los 1.000 pasantes en estos 4 años, Sí. que inclusive esas pasantías son seleccionadas por todas las universidades del país, tanto pública como privada, no tiene ningún tipo de bandería política. Es un programa que se hace de manera muy institucional, que se le ha entregado a profesionales de capital humano, de recursos humanos. Y yo tengo que decirte que uno de los logros que me llevaré cuando termine mi gestión, Sí, es un proyecto muy lindo, realmente. de más satisfacción, es haber visto la cara de tantas mujeres y hombres jovencitos, a veces tiernecitos, que tú le ves la sábana en el buche, que han aprendido su primera experiencia laboral con nosotros. Y yo sé que todos los que estamos aquí, si cerramos los ojos y recordamos nuestro primer trabajo, Sí. la primera gente que te dio la mano y te dio una oportunidad, tú recuerdas eso con ternura, tú Claro. recuerdas eso Sí, claro. y eso es muy poderoso, y por eso hemos seguido y y yo creo que eso se está contagiando en el gobierno dominicano, porque ya hay otras instituciones que han Sí. seguido el paso y espero yo en Dios que así sea. Eduardo, vámonos un momentito porque te han preguntado de aduana, te han preguntado de esto, porque te llevan suavecito aquí. Yo quiero ver algo. Te vemos corriendo a la presidencia de la República. Buen perfil. En principio se decía que tú eras un candidato del presidente de la República, Luis Abinader, por tu cercanía que todos reconocemos. Después se decía que tú eres un hombre de los empresarios, cercanos a Luis y cercanos al país. Pero de repente sale la vicepresidenta con un sueño. De repente tenemos a la segunda persona más importante del país visitando a los dirigentes importantes del partido. Y yo pregunto, ¿cómo ve Yayo ese anuncio, ese posible anuncio de la vicepresidenta de la República cuando dice yo tengo un sueño por la presidencia de la República? Un Yayo que se veía prácticamente cerca de Luis en el imaginario de la gente. ¿Cómo ve Yayo este choque político, diríamos nosotros? Lo primero, Rafaelito, es que a mí lo que la gente me ve trabajando. Eso es lo que yo hago todos los días, eso es lo que yo estoy. Yo quiero repetir aquí que no estamos en época de campaña. Eso sería peligroso. La sociedad dominicana está harta, así como yo lo dije, con J, de los políticos y la política que están todo el tiempo No hacen pausa. creyendo que ellos son el ombligo del Sí. mundo. Y no es verdad que somos el ombligo de nada. La gente lo que está es en cómo va a pagar la universidad de sus hijos, cómo va a pagar el colegio de sus hijos, Claro. cómo va a llegar a fin de mes, cómo va a labrarse las oportunidades de su gente. La gente no está en que Linares está con Yayo, o en que Mengano está con fulano. Ese no es el punto. Dicho eso, yo quiero aquí decir que yo no soy amigo del presidente de la República. Yo soy amigo de Luis Abinader Corona. Lo fui, lo soy y estoy convencido que me moriré siéndolo. Porque para mí la lealtad no es una moda, no es pasajera. Yo construyo lealtad por condiciones muy específicas y después de que la construí, no la retiro. Y para mí Luis Abinader ha sido un gran presidente, es una gran persona, es una persona admirable y por eso lo acompañé desde que fundábamos un partido que la gente se reía de nosotros en la cara, Sí. hasta hoy que estamos dirigiendo los destinos de este país. Y yo soy del equipo de Luis, o sea, yo fui siempre del equipo de Luis y lo sigo siendo. Claro. Y lo que uno tiene que entender cuando usted tiene una persona con la que colabora que asciende a niveles importantes en su profesión, pues esa persona no le pertenece a usted, esa persona le pertenece a la actividad y a la sociedad donde se desarrolla. Entonces, Yayo siempre fue de Luis, pero ahora todo el mundo es de Luis en el PRM y tú tienes que tener la madurez de entenderlo eso. En el caso de doña, Y es lo sano también. Claro, y tú tienes que entender algo, en el caso de doña Raquel, Raquel es un lujo de ejecutivo para este país. Doña Raquel es una persona que ha demostrado no solo la resiedumbre, la prudencia, la serenidad, que como una mujer de Estado terminada y acabada, que sería una gran presidenta de la República Dominicana. Y para mí, haber colaborado con ella, haber trabajado amistad con ella es un gran lujo también. Y ella ha dicho con toda sinceridad y con todo deseo que ella tiene ese sueño. Y yo creo que eso es legítimo y le corresponde. Llegado el momento, que no es ahora, ella presentará sus credenciales, otros presentaremos credenciales. Y lo que nosotros tenemos que entender, porque la política no es
El que hace política para ser presidente, para ser senador, para ser diputado, está equivocado. Usted hace política para tener influencia. Y con esa influencia, usted lleva a cabo sus sueños, lleva a cabo sus ideas por la gente que usted dice que representa. Entonces, no se trabaja con una posición en la mente. El que hace eso, bueno, lo que tiene es un ejercicio de vanidad personal, un ejercicio de ego, que no termina bien. Son las sociedades, los momentos, tus compañeros y compañeras que te dicen a dónde tú vas a ir y dónde tú vas. Yo no soy secretario de Finanzas del PRM porque aspiré a ser secretario de Finanzas del PRM. Yo terminé siendo secretario de Finanzas del PRM porque lamentablemente en ese momento eso fue lo que me tocó. Claro. Y no había nadie que asumiera esa posición en un momento dado y me tocó a mí. Los que me conocen entre ustedes saben que yo nunca pensé que iba a ser director general de aduana. Eso no estaba ni siquiera en mi radar. Tú me preguntabas a mí cuando estábamos en campaña, si Luis gana las elecciones, dame 5 posiciones, 10 posiciones donde tú entiendes que tú pudieras servir. Y yo te hubiera mencionado 10 posiciones y no te mencionaba aduana. Y me siento que no me ha ido mal. Entonces, el punto, y yo entiendo el deseo de los medios, de los periodistas, de los comunicadores, de mantener en el debate algún nivel de controversia. Pero el PRM lo que no puede es repetir la historia del PRD. Nosotros no podemos volver a lo de Jacobo y Peña, a lo de Atué Hipólito, de A Pablo de eso Miguel. iba, porque A ¿qué eso no medidas podemos volver. entonces están Eso no tomando puede ustedes volver. para que eso no vuelva? Porque son Primero, muchos presidenciables. Pero eso es lo que habla, de el liderazgo democrático que en esta institución se ha construido. Fíjate que hay otras instituciones donde tú hablas de 1, de 2 personas, ya, y se acabó el mundo. En el caso nuestro, tú tienes que hablar de 10, 15 gente que nos hemos preparado para servir. Yo, que de los que se mencionan, que posiblemente, porque nadie ha dicho que va, la que más cercana lo ha dicho la vicepresidenta, que dijo que tiene un sueño, que tampoco eso es una declaración de intenciones específicas, eso es simplemente un sueño que tampoco es nada extraordinario, porque todo el que ha estado en política en algún momento se sueña con eso. Pero yo, que soy de los más jóvenes, de los que la gente menciona, yo soy el más joven de los que la gente menciona, porque los amigos tuyos, ellos no lo quieren decir, pues se siente mal. O sea, me llevan cada uno 2 y 3 años. Hay una amiga tuya que me lleva casi 10. Pero no es tan amiga mía, ¿no? Pero ellos son todos amigos tuyos. Pero lo que te quiero decir es que yo soy el más joven y tengo 30 años en esto. ¿Entiendes? Sí, Entonces, sí. Cuando tú te pones a ver, a mí esa Pero esa es la partecita, madurez que tú reflejas, Yayo. pero a mí no me preocupa eso. Yo creo que eso es como el ¿Serio? parto de los montes. Que Yayo, siempre resaltas la importancia de la logística. Creo que te escuché mencionar que es el petróleo de la República Dominicana, me parece. En ese sentido, siempre invitas a los jóvenes a estudiar logística. Entonces, a mí me gustaría saber, ¿está el gobierno, la Dirección General de Aduanas, haciendo algo concreto para que la gente se motive a estudiar logística? Y la otra pregunta sería, ¿qué ha cambiado en la vida de Yayo al ser director general de aduanas? ¿En qué sentido lo digo? Porque es una institución codiciada, nadie le gusta pagar impuestos y la gente le gusta abrevar en esa fuente. Mira, lo voy a empezar por la última parte. Mi vida ha cambiado de muchas formas. Lo primero, que yo nunca en mi vida había andado con una seguridad. A lo sumo, cuando el problema del parqueo se puso, que ya uno no podía parquear en ningún sitio, llegué a tener, que yo no le llamo chofer, yo le llamo un pana que manejaba y andaba conmigo. Porque lo de chofer no lo entiendo, porque a veces él me mandaba a mí. Pero en la dirección de aduana tuve una de las primeras experiencias muy desagradables, que yo decía que no iba a andar con seguridad y que yo iba a andar con un chofer. Y un día me llamó el general de Amorfa a su oficina y me dijo, mira, estamos bregando con contrabando por la frontera y tenemos unas grabaciones y una cosa, y se ha hablado de tus horarios y a los sitios que tú vas y la cosa. Si tú no andas con seguridad, eso puede ser un problema para el Estado Dominicano. Claro. Y entonces uno se tiene que acostumbrar a pequeñas cosas. Yo era una persona que iba a cualquier restaurante, iba a cualquier sitio. Yo siempre he dicho que por más política o no político que uno sea, yo soy de carne y hueso. Y si quiero ir a cualquier sitio, si me quiero beber un café o no café y quiero hacerlo y quiero tener cualquier sitio, ¿cuál es el problema? Todo eso se acabó. Te limitas en tu vida personal, en tu vida privada, de una manera increíble. Es que todo el mundo quiere estar cerca del director de aduana. Es un cambio. Y hay que entender que una cosa son los amigos del director de aduana y otra cosa son los amigos tuyos de toda la vida y la realidad. Eso es importante. En cuanto a la logística, que es muy una pregunta que a mí me encanta hablar de eso. Cuando yo estudiaba, a los principios de mi carrera, que estudiaba fuera del país, yo recuerdo que un profesor, yo viviendo en Europa, me dijo, mira, ¿de dónde que tú eres? Y, okay, yo comencé a hablarle de mi país.
Y ese profesor, que era una eminencia en ese momento de Derecho Internacional, me dijo, mira, si tú vives en el Caribe y tú no estás estudiando algo que tenga que ver con turismo, tú estás perdiendo el tiempo. Y yo me quedé con esa impresión, y no necesariamente por esa conversación, pero por muchas otras. Yo me desarrollé en la industria turística dominicana como profesional antes de llegar a esta posición pública. Y yo digo ahora, yo le devuelvo eso yo creo sinceramente que cualquier joven dominicano que esté comenzando, que esté pensando qué estudiar, que no esté viendo la logística, la ingeniería industrial como una meta, yo le diría que están perdiendo enfoque. Porque este país, el petróleo de este país, el futuro de este país, es la logística. Y la gente me pregunta, ¿por qué? Digo yo, bueno, porque nosotros nos vamos a convertir en una fábrica, un centro de manufacturera, un centro de ensamblaje de mercancías para los Estados Unidos y para la Unión Europea, por la geopolítica mundial. O sea, la competencia entre Estados Unidos y China decreta que Estados Unidos y la Unión Europea no se van a seguir poniendo en manos de un rival geopolítico. Claro. Se van a querer poner en manos para sus zapatos, para su abastecimiento, para sus utensilios médicos, para el ensamblaje de sus robots, para el ensamblaje de muchísimas cosas, para el ensamblaje de sus teléfonos. Para todo eso se van a querer poner en manos de un país con el que tengan una conexión ideológica, religiosa, sociológica. Entonces, estudiar cómo hacer eso, cómo trabajar eso, que nosotros lo hemos hecho de la mano de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Pucamaima, de Barna, de otras instituciones que le estamos inclusive ayudándolos a formular los programas, ayudándolos, sugiriéndoles profesores, porque definitivamente la ingeniería industrial y la mención de logística es una carrera que tiene mucho futuro en la República Dominicana. Señores, nos vamos a una pausa, una breve pausa, y enseguida volvemos con Eduardo Sanz Lobatón, director general de aduana y precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Dices tú. Señores, miren, lo más interesante es el programa de fuera de la pausa, sí. Detrás de cámara. Señores, de verdad que un placer estar aquí con Eduardo Sanz Lobatón. Se incorpora con nosotros nuestro nervioso Giovanni Murillo. Que las cosas salgan bien, que las cosas salgan bien. Estaba por ahí supervisando que todo salga bien, señores. Giovanni, ahí está tu amigo. Sí, no, un amigo de años, que recuerdo que Linares y yo empezamos juntos en los medios de comunicación y le hicimos su entrevista cuando era aspirante a diputado por el Toro. La verdad que yo tengo años bregando con ustedes, mándenme algo. Quiero preguntarte, estimado hermano Yayo, el programa Exportar, que fue lanzado en octubre del 2021. Nosotros hicimos, mira, ese programa nace de una situación muy sensible. Un día me piden una reunión un grupo de agricultores que cultivaban piña. Y esa piña la vendían en la Florida. Y se la vendían a un grupo de exportadores, de empresarios norteamericanos de comestibles que venían aquí a comprar la piña. Y ellos me pidieron una cita porque la piña se dañaba. Y yo no entendía. Y yo decía, bueno, ¿y qué tengo yo que ver con que la piña se dañe? Y la verdad es que la piña se dañaba porque la permisología para poder entrar la piña a los Estados Unidos era bien larga y difícil. Entonces de ahí surge una idea que se llama Exporta Más, que es que los exportadores, cuando tienen un objetivo, un mercado, necesitan entender la permisología, los tiempos, los permisos. A veces tienen que ponerse en contacto con las agencias del país que va a recibir el producto. Por ejemplo, nosotros somos grandes exportadores de aguacate a Inglaterra, por ejemplo, y la gente no lo sabe. Nuestro cacao, donde quiera que tú compres un chocolate, un pedacito de chocolate en Europa, probablemente tú estés comiendo cacao de San Francisco de Macorís. Entonces, muchas de esas cosas, cómo ayudar a esos exportadores, cómo ayudar a esas condiciones, era importantísimo. Entonces, creamos el programa Exporta Más y hicimos un primer proyecto piloto con 100 empresas que tenían dificultades como estas, y nosotros fuimos y lo pusimos en contacto con las embajadas pertinentes, con los expertos pertinentes, y los fuimos ayudando, y así trabajando con nuestros amigos y amigas de Proindustria, con nuestros amigos de Industria y Comercio, hemos podido lograr, y yo creo que eso ha sido un factor importante, en que hace 4 años y pico el promedio de exportaciones de la República Dominicana andaba por los 600, 700 millones de dólares, hoy anda por los 1.000 millones de dólares.
Porque a veces los problemas de logística, todo lo que tú le produzcas con calidad a los grandes centros de consumo del mundo, tú se lo vas a vender. La existencia en banano, en aguacate, en piña, en mango, la existencia, cuando digo la existencia es todo lo que producimos. Todo lo que producimos se vende. Lo que a veces nosotros tenemos problemas con la calidad de lo que producimos, con el almacenamiento de lo que producimos, con la cadena de frío de lo que producimos, y entonces ahí es que tenemos problemas. Entonces, si nosotros mejoramos eso, todo lo que produzcamos lo vamos a vender, y si todo lo que producimos lo vamos a vender, vamos a exportar cada vez más, y eso nos va a robustecer. Eso ha sido una de las razones por la cual hemos podido contener el alza del dólar, hemos podido contener la inflación. Entonces, ese programa Exporta Más, que ya hoy aglomera mucho más empresas, ha sido para mí determinante en que estemos exportando más de $1.000 millones al mes. ¿Al mes? Al mes. Wow. ¿Cuál tú dirías que es el principal reto de aduana? ¿La facilitación del comercio, el tema de seguridad o el control fiscal? Mira, yo no creo que sería justo identificar cuál es más importante, porque todos son tan importantes. Cuando tú hablas de seguridad, tú estás hablando de la seguridad de un Estado, tú estás hablando de la seguridad alimenticia, tú estás hablando de la seguridad en el sentido amplio del término, y eso nunca puede estar en segundo lugar. Sin embargo, si el Estado dominicano no tiene ingresos fiscales, entonces no puede funcionar. No puedo operar. No puede operar, entonces también eso no lo puedo poner en segundo lugar. Y en definitiva, la facilitación de comercio es lo que nos convierte en una sociedad que pueda crecer económicamente, que pueda innovar y que pueda atender sus necesidades. Entonces yo creo que la Dirección General de Aduanas es una institución demasiado importante para sacarle un rol en específico. Lo que yo creo que deberemos lograr, y no solo ahora que yo estoy pasajeramente ahí, yo siempre digo que soy un ave de paso. Yo no sabía que iba a llegar y no sé cuándo me voy. Entonces yo lo que creo es que sí tenemos que entender que es una institución que, como se ha logrado con el Banco Central, como se ha logrado con otras instituciones, tenemos que hacerla una de las joyas de la administración del Estado, porque por la Dirección General de Aduanas cruza todo lo que comemos, todo lo que vestimos, todo lo que consumimos y todo lo que vendemos cruza por la Dirección General de Aduanas, y por eso es muy importante. Entonces, mis queridos amigos, yo creo que... Estimado Yayo, tenemos que despedirnos, pero yo quiero hacerte esta pregunta antes de cerrar este espacio. En un sinnúmero de ocasiones, nuestro hermano Yayo dice que no es tiempo de aspirar, pero observamos, yo que tengo que observar toda la opinión pública para hacer mis análisis, de que cada día más legisladores apoyan el proyecto presidencial de Yayo. ¿Por qué? Bueno, mira, el cariño no se regula. La gente ejerce el cariño y le ejerce la afiliación. Y evidentemente, desde que Luis Abinader reformó una constitución, terminando con el caudillo en este país, con el caudillismo en este país, Giovanni, es la primera reforma constitucional en la historia de nuestro país, donde un presidente no solo prohíbe la reelección, porque la reelección estaba prohibida, sino que genera una supermayoría para que en el futuro nos pueda cambiar. Entonces, cuando un hombre que dirige los destinos de un país, que saca prácticamente un 60% de los votos, y tiene la mayoría más importante en el Congreso, en los ayuntamientos, la mayoría más importante que se ha construido en democracia en la historia de la República Dominicana, la generó Luis Abinader, y entonces ese hombre dice que no va más. Entonces, por supuesto que un partido político joven, con una generación de gente joven, con una generación de gente que ha construido liderazgo, pues comienza la gente a mirar para la derecha y para la izquierda, quiénes son, dónde están, cuáles pueden ser. Entonces, eso no es forma de tú evitarlo. Y yo creo que hay un movimiento, que hay algo sucediendo a los internos de la fila del PRM que anda buscando un nuevo liderazgo. Y eso no tiene nada de criticable. Yo lo que sí digo es que yo estoy concentrado en la Dirección General de Aduanas y en el gobierno de Luis Abinader. El momento llegará. Vamos a hacer una pequeña dinámica antes de que usted se vaya de aquí. Es sumamente rápida y sencilla. Yo le voy a mencionar 5 nombres y usted lo va a definir con una sola palabra. ¿Le parece bien? Con gusto. Muy bien. Hipólito Mejía. Un segundo papá. Luis Abinader. Un hermano mayor. Omar Fernández. Un gran amigo. Mariano Alberto Sanz Martínez. Todo. Su padre. Zaida Lobatón. Todo y un chin más. Muchísimas Gracias. gracias. De verdad que le agradecemos al hermano y amigo Yayo San Lobatón. Ya yo tengo el mío. Ah, bueno. Dilo duro, Aunque él diga que no, que esto, que aquello, que el cuento, Que él está todavía. tirado a la calle. Y le voy a decir algo antes
de terminar el programa. En estos días estaba en Hacienda Estrella, cerquita de mi familia. Y ahí yo creo que ando escondido. Y el tipo me dice, mire, aquí hay una persona que lo conoce a usted. Mire, yo tuve una reunión con él. ¿Y usted sabe con quién era? Con ese señor que estaba en Hacienda Estrella. Ya usted sabe que tiene un equipo. No, porque algún día invítame para hacer tu historia. Señores, gracias a ustedes, gracias a Yayo San y gracias a todos los amigos y amigas que están en sintonía. Hasta la próxima.